Bueno, pues este fin de semana, vamos con otro asunto, miles de personas se han manifestado en Sevilla en contra del decreto de reorganización de la Administración Pública Andaluza. Estaban convocados por el sindicato CESIF, por Ustea también y por otras plataformas que están en contra de ese decreto. Creen los que se manifestaban, por cierto, este decreto, lo hemos comentado ya en otras ocasiones en esta mesa, se aprobó allá por el mes de julio, creen que puede servir para privatizar servicios públicos. También piensan que puede haber una serie de personas que pueden entrar directamente a formar parte de la categoría de funcionarios sin las correspondientes pruebas, oposiciones. En fin, como les digo, miles de personas se manifestaron este fin de semana y también hemos podido escuchar al presidente del Partido Popular en Andalucía, Javier Arenas, en un encuentro en el Viso del Alcor, en Sevilla, que ha dicho que va a pedir en el Parlamento la derogación inmediata de este decreto. Que dialoguen con los funcionarios. Y por eso voy a llegar inmediatamente al Parlamento de Andalucía una propuesta para que se derogue de inmediato, y lo pido hoy, derogación inmediata del decreto que regula el nuevo sector público en Andalucía. Y por su parte, el presidente de la Junta, en declaraciones ayer en Almería, ha vuelto a negar que esta reorganización suponga la privatización de servicios. Insiste en que los funcionarios van a mantener esa categoría y que nadie va a acceder a ese puesto de funcionarios sin las correspondientes pruebas. También ha dicho que el decreto sigue adelante y que esta semana se tratará en la mesa de la función pública. Lo que no vamos a hacer de ninguna manera es externalizar y privatizar servicios públicos, como se hace precisamente en las comunidades autónomas donde gobierna el partido que nos acusa de este mismo Real Decreto. Y por eso sí, lo vamos a mantener con las modificaciones que acordemos con los funcionarios en la mesa general, ¿no? Bueno, Paco, ¿a ti qué te...? Es que hay que explicarlo. Hay que explicarlo porque sí. Ha parecido que estuviera tirando un guante. Pero eso, ustedes han escuchado un plom. Claro, que aparece. Hábilmente Javier Pérez Royo le ha pasado un paquete de caramelos. Un de caramelo. Ahí estamos, bueno. Comercio exterior. De caramelos. El matute entra en el meridiano. Explicado la cuestión para que nadie se lleve a engaños, Paco, ¿tú crees que llevan razón los funcionarios con estas protestas? ¿Crees que están haciendo un pulso con el gobierno para exigir determinados derechos? Hombre, yo creo que los sindicatos, hay que explicarlo bien, ¿no? Yo creo que no son todos los sindicatos, y no son los sindicatos en este caso de mayor preponderancia social, pero sí los que tienen más Hay muchos sindicatos que deben ser funcionarios. Sí, pero son los sindicatos en este caso que representan a los funcionarios, que son CESIF, SAFA y Ustea, que tienen a esta mesa de la función pública a la que se refería antes José Antonio Griñán, mayoría dentro de la función pública. Es decir, ni Comisiones Obreras ni UGT, que han avalado al gobierno andaluz, tienen la mayoría, y sí estos sindicatos que se están manifestando con esta contundencia. Lo de la manifestación del sábado fue especialmente singular y destacado. Fueron entre 30 y 40.000 personas las que salieron a la calle. No hay cálculo oficial, pero bueno, son lo que dicen. Digamos que entre 30, es verdad que se le preguntó a la policía local de Sevilla y no ha querido dar una cifra oficial, pero sí podemos hablar de 30. Y lo que más me sorprendió es que evitaron en cualquier caso tener una escenificación más allá de lo individual, es decir, de lo que fueran los derechos de los funcionarios. Me parece que incorporar de golpe a 20.000 funcionarios y por otra parte poner en riesgo, pues no son 20.000 funcionarios, no, 20.000 personas que son personal de la Junta, personal administrativo de la Junta, y hacerlos partícipes o beneficiarios de los derechos de unos supuestos funcionarios. ¿Esto es verdad? No es verdad. Esto claro que es verdad. Claro que es verdad. Léete el decreto. Sí, claro que es verdad. ¿Pero tú has leído el decreto? Claro que me lo he leído. ¿Y dice eso? Dime el párrafo. Se hace evidentemente, se hace partícipe a una serie de gente que no ha entrado. Para leerse el decreto. Javier, se hace partícipe a unos, digamos, a unos trabajadores que no han entrado por concurso o por oposición de los mismos derechos que tienen uno. Que sí, claro que es así, Javier. Tú dirás que no, pero claro que es así. Eso es imposible. Eso viene en el decreto. De hecho, no viene. Un momento. Disculpa, tú dices que eso viene en el decreto. La protesta, o sea, la base de la protesta es que los que se manifiestan, a ver, no hay tanto personal, no hay tanto funcionario afectado directamente por la medida de la Junta.
los que se afectan directamente por la medida de la Junta, los que supuestamente pasan a las agencias, a las creadas agencias, a las normales, a las especiales, son solo 2.000 personas. ¿Y por qué había entonces 30.000 personas manifestándose? Porque evidentemente ven en riesgo todos sus derechos. Si es que es una evidencia. La idea de Paco es la que yo tengo, exactamente. Puede que el decreto diga otra cosa, yo no lo he leído, pero pero Javier, no creo que toda la prensa se haya equivocado. Vamos a ver, si es que esto... si es que realmente esta es una manifestación que va contra una norma que nos dice lo que se dice que dice. Claro. Sí, porque es que además no es que lo diga, es que no lo puede decir. Es que no lo puede decir. Es que eso no es algo que pueda decidirlo la Junta de Andalucía, porque hay normativa estatal que es de obligado cumplimiento, que es básica, que impide que eso se pudiera hacer, aunque la Junta de Andalucía quisiera hacerlo. En ningún caso se puede trasladar, se puede conseguir que alguien adquiera la condición de funcionario sin pasar por los mecanismos, por los procedimientos a través de los cuales se adquiere la condición de funcionario. Y esa no lo puede hacer una comunidad autónoma. Si eso son normativas estatal básica y por lo tanto eso es imposible. Y aquí hay otra cosa que es la que se dice, que personas que tienen la condición de funcionario pueden pasar a trabajar en agencias públicas en las cuales la mayoría de los trabajadores que están en ellas tienen contratación laboral y no son funcionarios. Eso son lo que sea, pero en realidad, en primer lugar, eso en ningún caso se le impone absolutamente a nadie, en ningún caso, y eso lo deja clarísimo el decreto, que es completamente voluntario, y en ningún caso, aun en el caso de que pasara a trabajar, aun en el caso de que pasara a trabajar en una agencia, no perderían nunca su condición de funcionario, sino que mantendrían su antigüedad y retornarían a un puesto de trabajo en la función pública en el momento en el que lleguen. Por eso los funcionarios no lo tienen claro, Javier, no lo tienen claro, porque evidentemente en el momento que se crea lo saben perfectamente. El PSOE dice que el PP está detrás de estas protestas. Bueno, y yo no sé si el PP está detrás o no. Lo que sí digo, porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javier, es decir, el decreto dice lo que dice, aunque claro, los decretos se pueden interpretar, pero yo creo que se han hecho suficientes aclaraciones y hay que leerse bien el decreto, como mínimo llegar a un punto que dice que por lo que se está protestando no es lo que dice el decreto. De hecho, incluso cuando se ha incitado al defensor del pueblo para que en nombre de sus derechos acuda al Constitucional, dice concretamente, lo voy a leer para no equivocarme, que no afecta los principios de igualdad, mérito y capacidad. El defensor del pueblo estatal, que son precisamente los principios que inspiran ese carácter del funcionario público. Es decir, yo creo que ahí está resuelto. Luego, por tanto, ¿qué tengo yo que pensar? Tengo yo que pensar que las protestas van más allá de lo que dice el decreto. Ahora bien, yo creo que hay que aprovechar la oportunidad, parafraseando lo que dice la pancarta, que por primera vez los funcionarios de manera masiva, porque eso es así, yo soy vecino y doy fe de que era de manera masiva. Si los funcionarios están a favor de la transparencia, están en contra del despilfarro y están a favor de los derechos de la ciudadanía, y el PP dice que también, yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es coger la palabra y reformar de una vez la ley de la función pública para que no haya más enchufe, para que no haya más despilfarro, para que haya transparencia y sobre todo para que los ciudadanos, cuando vamos y acudimos a la función pública, no tengamos que pasar las penalidades que muchas veces pasamos. Lo que no cabe duda es que hay gato encerrado, porque no se puede justificar. ¿A dónde hay gato encerrado? En el tema de la función pública y de la asimilación de estos 20.000 que se quieren hacer, hay gato encerrado porque no se puede justificar por algo que no tiene fundamento una manifestación como la que vimos en Sevilla el otro día. Una manifestación como esa es que ahí hay cierta cosa y hay sobre todo la sospecha de que los quieren dejar colocados antes de perder las elecciones. Sí, no, y a mí lo que me resulta claro es que esos 2.000 funcionarios a los que nos referimos, como bien han explicado sus representantes, tienen el temor, y el temor fundado, de que en el momento que pasen a una agencia pierden sus derechos. Pero si dice el decreto que no, es más, si el decreto dice expresamente que no. Oye, ¿tú sabes? Pues se manifestarán por mucho. En Estados Unidos se manifiesta la gente contra Obama diciendo el 22% que no es ciudadano americano, no podía ser presidente, y se manifiestan en centenares de miles, O sea, que manifestaciones que hay por cosas que son imaginarias
No, claro, bueno, sí. Y ya te digo, la manifestación más multitudinaria que ha habido en la funcionaria relativa a la función pública del pasado domingo, tú no te puedes imaginar lo que es, ha sido por una cuestión. Tú no te puedes imaginar lo que es perder la condición de funcionario. O sea, hace falta ya, de acuerdo del Consejo de Ministros, ¿eh? O sea, para que una persona pierda... O sea, y te lo digo yo, que yo he tenido como rector de la universidad, tuve un caso verdaderamente terrible, de incumplimiento, una cosa esta, y nombré un juez instructor, se hizo aquello, bueno... No te puedes ni imaginar lo que es para una persona que tiene la condición de funcionario que se le puede hacer perder. Si es que no, eso es imposible. Es más, es imposible. Y menos mediante decreto, Paco. Eso tiene que volver ante la jurisdicción constitucional limitativa de la calle, inmediatamente. En caso de que fuera así. Cuando tiene que pactar la reforma del sector público, no lo avalan ni comisiones obreras ni UGT. No lo avalan ni comisiones obreras ni UGT. Después de reunirse, después de una serie de negociaciones, después de una serie de dádivas y después de una serie de subvenciones, se aclara que efectivamente comisiones obreras y UGT van a apoyar la medida. Lo apoyan. Y sin embargo, los funcionarios de a pie, las organizaciones sindicales que no entran dentro, digamos, a formar explícitamente del sistema, sino que son representación de funcionarios individuales, incluso plataformas que se han formado, Javier, ¿recuerdas? Sí, que sí. A partir de la publicación del decreto. O sea, que es que lo que estáis diciendo, que si se manifiestan de una manera poco más o menos que gratuita, yo he dicho gratuita. Yo estoy diciendo gratuita. Que el contenido del decreto, que lo que están diciendo, que dice el decreto, no es lo que dice el decreto. Quería decir que yo oí el otro día una entrevista con el representante máximo en Andalucía del sindicato de funcionarios y las cosas que dijo aquel hombre no van a ser falsas. Es decir, estuvo diciendo una serie de cosas de asimilación de determinados... Yo le escuché... Bueno, y por otra parte, y la posibilidad de pérdida de derechos de los actuales... Paco, yo le escuché una cosa muy sensata a los representantes de los funcionarios, y que yo creo que está clara, es el sentido de que en las empresas públicas, las agencias públicas, los que tienen que ejercer la función pública tienen que ser funcionarios. O sea, esa capacidad, lo que es la función, no puede ser un laboral, tiene que ser, en eso tenía razón, y yo creo que eso está aclarado, pero una vez aclarado eso, bueno, lo demás no tiene sentido, porque es que literalmente, por ley, porque sería, recurrible en cualquier caso, no puede ser nadie ser investido de la condición de funcionario sin pasar los requisitos legales. No nos aclaramos mucho sobre lo que está ocurriendo en el Sáhara. Hoy se cumple justo una semana, lo comentábamos aquí en esta misma mesa, de que las fuerzas de seguridad de Marruecos